A lo bestia. Si no es un Oscar, es un Grammy. Pero lo cierto es que el premio que ganó Alejandro Kirchhoff es como un Oscar para el reportero gráfico, como decíamos antes, para el que hace fotoperiodismo. Es un argentino. Yo leí la nota el año pasado en Radar, ¿no? No, hace un par de semanas. Hace un par de semanas, sí. Estoy totalmente mareado, pero quería citar la fuente que fue Radar y me quedé muy impresionado por tu trabajo y por el trabajo en sí que ganó, porque es verdaderamente fuerte, y por cómo suceden estas cosas que quizás no tengan tanta trascendencia. Alejandro, gracias por venir. Quería que le cuentes a la gente de qué se trata, a qué le sacaste foto y con qué ganaste este premio. Bueno, fotografié a mis abuelos, que en realidad son los grandes protagonistas de la historia, y más allá de que sean mis abuelos, los fotografié básicamente porque había una gran historia detrás, y la historia se trata de una historia de amor muy profundo que tuvo como protagonistas a mis abuelos, a los dos, principalmente a mi abuelo, que fue quien cuidó de mi abuela por más de 5 años cuando ella atravesó la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, yo estuve documentando un poco la vida de ellos durante 3 años y de eso se trata mi trabajo, digamos. O sea, la historia es abuelo cuida abuela. Sí, abuelo cuida abuela que ha sufrido de la enfermedad de Alzheimer y bueno, tiene muchos matices la historia, principalmente que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que al ser degenerativa hace que progresivamente los cuidados necesiten ser mayores, y bueno, lo que yo fui, digamos, vivenciando es ese tiempo que fue atravesando mi abuelo, cuidando a mi abuela, y sí, cuidándola progresivamente cada vez más, y bueno, hasta que mi abuela falleció a mediados del año pasado. ¿Cuántas fotos sacaste durante todo el proceso, durante todo el trabajo? No hay un número exacto, pero son aproximadamente unas 6.000 fotos, sí, aproximadamente. ¿Y cuántas mandaste? Porque sé que son muy poquitas. ¿12? 12 fotos. Y mandaste 12 fotos para el premio. ¿Elegiste 12 entre...? Y elegí 12 entre... Si querés ese número, es 2 entre 6.000 más o menos. Pero en realidad son... Uno siempre va filtrando y va preseleccionando, y la verdad es que finalmente por ahí tenía que elegir 12 entre unas 20 que tenía más o menos, entre 20 preseleccionadas. El repaso de las 12 que mandaste, ¿qué historia cuenta? ¿Qué veo si repaso las 12? Ves justamente lo que te decía antes, ves la historia de cómo una persona entrega su vida completamente a cuidar de otra, y ves un poco también un par de características de la enfermedad, particularmente del Alzheimer, que tienen que ver con esta ausencia de alguna manera, ¿no? Es una presencia física, pero una ausencia casi espiritual, y sí, también lo que se ve y lo que tiene que ver mucho con la enfermedad es lo que genera en la persona que está al lado del paciente, ¿sí? Que es, en este caso era mi abuelo. En tu abuelo también se ve, porque lo que es interesante, sí, es que o por lo menos lo que es interesante para mí, en todo caso me corregís, que sos el que sabe el asunto, es que esa ausencia que el Alzheimer plantea en tanta gente se manifiesta sobre todo en el discurso. Es gente que no se acuerda de algo o que nombra mal algo. Claro. ¿Cómo te parece que lograste plasmar esa ausencia en imágenes? ¿Dónde se ve esa ausencia? Claro, porque en realidad la ausencia más conocida es esta ausencia del discurso, la ausencia es la pérdida de la memoria, sí, pero en realidad la ausencia empieza de esa manera, pero después tiene que ver con una ausencia completa de la persona. Si es una ausencia, o sea, mi abuela el último año de vida no es que ya no se acordaba, al principio empezó perdiendo memoria, después era una ausencia completa en el sentido de que mi abuela en un punto había una gran parte de ella que no estaba más ahí, o sea... Y la foto lo capta, evidentemente, por eso la premia. Capta eso, que en la mirada, si querés, en un gesto, en la relación entre ellos. De alguna forma, la foto capta un poco la mirada, en la mirada el tema del Alzheimer, pero principalmente no capta tanto, o sea, no se trata... O sea, si bien está atravesada por el Alzheimer esta historia, no es una historia que se trata solamente del Alzheimer, sino que se trata de, bueno, principalmente, como te decía, es una historia de amor, o sea, se trata de la devoción que tuvo una persona con otra en mucho tiempo, sí, o sea, lo que... O sea, ¿es el final de una historia de amor lo que vos fuiste a contar? Sí, totalmente, sí, es el final de una historia de amor, y es el final, también es una historia sobre 2 personas mayores y cómo es una forma también de atravesar la vejez, que es una forma que, bueno, yo entiendo que es una forma bastante bella, ¿no? ¿Cuánto dudaste sobre
el rigor del trabajo periodístico y lo que podía significar la traición a la intimidad que te daba el hecho de ser el nieto. O sea, más corto. Sí. ¿Cuánto sentís que traicionabas mientras mostrabas eso y cuánto sentís que de verdad estabas construyendo una obra? No, nunca sentí que traicionaba. No traicionabas nada. De verdad. No, nunca sentí que traicionaba nada porque, de hecho, siempre sentí que de alguna forma estaba sacando a la luz una historia que necesitaba ser contada por la historia en sí misma, como te decía, y desde lo personal también una forma de reivindicar también un trabajo arduo y silencioso que tuvo mi abuelo por los últimos años. Entonces, no solo para mí no era una traición, sino todo lo contrario, era como un objetivo, digamos, ¿no? Como algo en lo que creía mucho, sí. ¿Me contás de qué se trata la primera de las 12 fotos y de qué se trata la número 12? Que vemos en la 1 y que vemos en la 12. En la 1 ven a una persona que tiene un velador de fondo y está hablando por teléfono y otra persona está acostada... Esa que estoy viendo ahora. Sí, exactamente. Y otra persona que está acostada en la cama y se ve un poco cómo empieza esta cosa de cómo uno se hace cargo y el otro está en esa situación. Y si pasamos por alto las 10 del medio y vamos a la última foto lo que vemos es una persona que está sola en su departamento, que ha perdido a su mujer, pero que también tiene en sí misma una tranquilidad y una paz interior de haber hecho un trabajo increíble y de haber vivido los últimos años de la mejor manera posible a través de esa enfermedad, digamos, ¿no? Lo que habrás llorado haciendo esto, ¿no? No sé si llorado porque... ¿No? ¿No sos así vos? No, claro. Por ahí... Soy fotógrafo. Me dedico a eso, soy fotoperiodista. Sí, no, las emociones... Decime qué pasa, voy gatillo. Sos igual a todos los que trabajé, a todos los fotógrafos Sí, sin duda es que había algo muy... O sea, he tenido muchos conflictos durante el proceso por el hecho de que sean mis abuelos. O sea, no, para nada es lo mismo. Claro, no es liviano, claramente, ¿no? O sea, y he pasado por muchas pequeñas crisis en donde me cuestionaba si estaba bien fotografiar ciertos momentos o no, y sin dudas que obviamente el hecho de que sean tus abuelos lo hace mucho más difícil, pero también mucho más satisfactorio finalmente. La muestra se exhibe en 35 ciudades del mundo. ¿En Buenos Aires no? Aparentemente no. Porque, bueno, hasta hace unos años venía acá, pero hace unos años que ya no está viniendo, pero bueno, igualmente durante el año seguramente se va a exponer, igualmente por ahí no en el marco de la muestra de WordPress, pero se va a exponer y se va a poder ir a ver perfectamente. Muchísimas gracias por venir y felicitaciones por el premio y por el trabajo. Vale.